Yo juraba de guata que le estaba hablando, llevaba como 5 minutos hablando sola. Ya, súper desorientada. Perdónenme, es el calor. Ya. Buenas Entonces, tardes. ahora sí, buenas tardes. Yo llevaba como 5 minutos hablando sola hasta que me pegué Buenas la tardes, estúpida profesora. que estaba hablando sola. Pues, ¿qué pasan, po? Ya, el calor. Entonces, bienvenida a esta última clase de RCP, o sea, de primeros auxilios. En esta última oportunidad vamos a ver todo lo que habla con respecto a una maniobra sumamente importante, básica de los primeros auxilios, que es la maniobra de RCP, ¿ya? Eh, Como dato importante, y antes de iniciar la clase, las notas de la segunda evaluación ya están puestas en el aula virtual, ¿ya? Todos muy buenas notas, no hubo ningún rojo, así que los felicito para que estén tranquilos, ¿ya? Y tranquilas. Les voy a mostrar rápidamente cuáles fueron las notas para que quienes no puedan verla por el aula virtual tengan más o menos al tiro una idea de cuál fue su nota. Así que se las voy a mostrar al tiro. Están incluidos también los que dieron las pruebas rezagados, por si acaso. Así que están todas las notas puestas, ¿ya? Eh, mm, 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 ya. Ya. Esas son sus notas de la última prueba, ¿ya? Hubieron muchos 7, muchos 7, muchos 6, un par de 4 por ahí, pero en general, todos bien. Todas las notas ya están puestas en el aula virtual, ya están registradas, al igual que las notas de la primera evaluación, ¿ya? Eh, Queda la última prueba, que es la del día de hoy, en donde entra justamente lo último que vamos a ver hoy día, que es RCP. Entra todo lo que es las técnicas de traslado y todo lo que es atragantamiento, fatiga y desmayo, ¿ya? Eso es lo que entra en la evaluación del día 1. Y con esto estaríamos finalizando, ¿ya? A partir de la próxima semana ya tendrían que entrar a iniciar con otro módulo que aún no me confirman cuál es. Así que yo creo que durante el día, ya la tarde-noche de hoy, podría darles una respuesta para preguntarle a don Mario con qué módulo es el que van a continuar la próxima semana. ¿Ya? Entonces, habiendo dicho esto, vamos a iniciar con el RCP. Como les dije anteriormente, el RCP es una maniobra básica, pero es una maniobra básica sumamente vital porque es una maniobra que se va a dar ante un paro cardiorrespiratorio. El paro cardiorrespiratorio significa que la persona, su corazón deja de funcionar o de frente su dejan de funcionar, y por lo general un paro cardíaco desemboca también en un paro respiratorio y viceversa. Por lo general van siempre de la mano. Y lamentablemente, ahí actualmente también, hemos visto que los paros cardiorrespiratorios no afectan solamente a adultos como tal, ¿cierto? Que por lo general antes uno pensaba que prácticamente los paros cardiorrespiratorios eran exclusivos de los adultos mayores o de personas que tenían algún tipo de patología crónica asociada a la parte cardíaca, y actualmente nos podemos dar cuenta de que esto no es así, ¿ya? Se han visto casos en colegios, sobre todo post pandemia,
en donde nos hemos dado cuenta que, o sea, los niños chicos, jóvenes, hablando directamente, jóvenes, están sufriendo paros cardiorrespiratorios. En actividades en donde requieren mucho esfuerzo físico, como por ejemplo educación física de verano, que los niños sufren como un tipo de shock productor, sobre todo en las regiones metropolitanas, o también por un tema de sedentarismo, están de lo mejor jugando en el patio sin necesidad de estar haciendo un ejercicio físico que les demande mucho esfuerzo, sino más del normal, y los niños caen en esta suerte de paro cardiorrespiratorio y hay que iniciar la maniobra de RCP. De los presentes actualmente, quiero que sean súper honestos y quiero que me digan cuántos conocen la maniobra de RCP. Ya, la Carla. ¿Quién más? Yo la conozco, pero nunca la he hecho. María, ¿cierto? Sí. Yo ¿Alguien igual, más? Ya. ¿Cuándo? Y esto me parece perfecto que la conozcan, pero quiero saber cuándo fue la última vez. Ojo con la pregunta que yo les voy a hacer. Ya tiene que ver, tiene relación con lo que dice Karina en el chat, pero no me ha tocado ponerla en práctica y ella hizo el curso hace años. ¿Cuántos de ustedes han hecho una actualización de sus conocimientos en RCP en los últimos 2 o 3 años? Yo ¿Alguien no. se... profesora, yo hice un curso con mi hijo en el AIEP en Puerto Montt hace como 3 años atrás y practicamos con los muñequitos y todo, pero actualmente y no, tampoco me ha tocado tener que aplicarlo. Afortunada la Marlis. Sí. Entonces, aquí quiero llegar yo con esta conversación, con esta interrogante que yo le estoy realizando. La RCP es una maniobra o es una técnica que, eh, digámoslo de alguna manera, un ente internacional se hace cargo de ir actualizándola cada cierta cantidad de tiempo. Y aunque ustedes no lo crean, la última actualización salió en pandemia. Y por pandemia me refiero a que la última actualización salía el año 2021. Por eso les preguntaba hace cuánto se habían actualizado. ¿Y por qué les pregunto esto con respecto a la actualización? Porque en primera instancia, si ustedes se acuerdan cuando yo les mencioné el ABC de la emergencia, que era para la evaluación inicial de la escena, no es lo mismo que la maniobra de RCP, porque en el RCP también hay un ABC. El problema es que en la última actualización que sacó esta entidad internacional que se hace cargo de todo lo que es la enfermería prehospitalaria y primero auxilio o reanimadores, auxiliadores LEGO, cambió el algoritmo. Ya no es un ABC para el manejo de las personas en paro cardiorrespiratorio, es un CAB. Y eso significa que primero me preocupo de la parte circulatoria, después de la vía respiratoria y al final de la buena respiración. Por eso que es importante el ir actualizándose. Ya hay cursos enfocados en RCP para primeros auxiliadores que no sean del área de la salud, o sea, no sean especialistas, por ejemplo, en enfermería, que no sean TENS, que no sean médicos. Existen esos, ¿ya? Y por lo general los pueden encontrar en la Cruz Roja, los pueden encontrar directamente en la misma página de este ente que es la AHA o la American Heart Association, que es un ente mundialmente reconocido y es el alma mater de todo lo que es la enfermería prehospitalaria y para personal no especializado, ¿ya? Tenemos que siempre pensar que si estamos hablando de un paro cardiorrespiratorio,
El paro cardiorrespiratorio representa una emergencia médica. Por lo tanto, es algo que yo tengo que abordar inmediatamente. ¿Y por qué lo tengo que abordar inmediatamente? Porque cada minuto que una persona pasa sin recibir suministro de oxígeno, pierde funcionalidad o pierde capacidad vital. Y eso significa que entonces el tiempo aquí juega muy en contra. Pero como lo hemos visto y lo hemos repetido hasta el cansancio dentro de este módulo, siempre ustedes tienen que ver el tema de la escena segura primero. Asegurarse que las condiciones en las que ocurrió el accidente no le vayan a generar un daño a ustedes como auxiliadores para poder asistir a esta persona. Porque si ustedes ven que las condiciones no son seguras, si hay mucho peligro para mi propia integridad física, como entonces tengo que mantenerme a la distancia y desde la distancia tratar de calmarlo, de tranquilizarlo y después activar el sistema de emergencia para que venga personal especializado, preparado, con los implementos necesarios para poder asistir a esta persona que está en una situación de riesgo. ¿Ya? Sabemos que el paro cardiorrespiratorio es una emergencia médica que requiere atención inmediata, pero si yo voy a poner en riesgo mi vida por salvar la vida de otra persona, ¿cuál es el costo-beneficio de arriesgarme íntegramente para salvar la vida de una persona? He ahí el tema de la escena segura. El primer auxiliador lo que nos dice es que yo puedo auxiliar a alguien, a un tercero, siempre y cuando mi integridad física no corra peligro, ¿ya? Y ese es un principio fundamental en primeros auxilios. Y ante cualquier situación de riesgo, como peligros de explosión, peligros de electrocución, derrumbe, deslindamiento, atrapamiento, caídas de gran altura, yo debo mantenerme a la distancia. ¿Ok? ¿Cuáles son digamos, los signos que me van a indicar que una persona está en un paro cardiorrespiratorio? Los signos que me van a indicar que una persona está en paro cardiorrespiratorio son 3. La persona no se mueve, no responde a ningún tipo de estímulo ni verbal no doloroso y no respira. ¿Ok? Entonces, si una persona cuenta con solo 2 o con solo uno de estos indicadores, ya sea la persona no respire, que además yo me acerco, le tomo el pulso y no tiene pulso, entonces cumple con todos los requisitos para una persona que evidentemente está en una situación de paro. Si además la persona no se mueve y yo le tomo el pulso y no tiene pulso y no se mueve, también cuenta con características para, en este caso, ser una persona que está en un paro cardiorrespiratorio. ¿Ya? Siempre van a ser 3 factores principales. La persona no se mueve, no responde o no respira. ¿Ya? Así como también pueden ser las 3 juntas. Para poder ordenarse dentro de lo que es el RCP como tal, nosotros tenemos que seguir algo que se llama la cadena de sobrevida. Existe una cadena de sobrevida para pacientes adultos y existe una cadena de sobrevida para pacientes pediátricos, ¿ya? Y esto fue uno de los últimos elementos que ¿cuánto se llama? Se modificó en el último tiempo, ¿ya? Porque ¿cuánto se llama? Se dieron cuenta que posterior al paro cardiorrespiratorio, la mayoría de las personas no tenían un seguimiento o un acompañamiento, ¿ya? Entonces, antes de la pandemia, se tomaba la cadena de sobrevida como una cadena de 5 eslabones. Posterior a lo que fue la pandemia y con la última actualización se agregó un 6.º eslabón.
No sé si aquí se alcanza a ver muy bien, pero voy a tratar de agrandarlo lo más que pueda para que pueda ver lo mejor posible la imagen. O lo otro, mejor me ahorro problemas y en vez de estar forzándole la vista, les voy a mostrar la imagen directamente. La cadena de sobrevida habla, como les dije, del paso a paso, de cómo realizar una correcta maniobra de RCP, el cómo priorizar, el cómo seguir la secuencia para tener éxito cuando hablamos directamente de un paro cardiorrespiratorio. Entonces, aquí yo les voy a mostrar las imágenes del paro de la cadena de sobrevida en caso, por ejemplo, de un paro cardiorrespiratorio de un adulto. ¿Ya? Denme un segundo para poder compartirles la pantalla. Acá está. Entonces, la imagen es la misma que ustedes están viendo, o sea, la misma imagen que aparece en el PDF, la diferencia que quizá la voy a mostrar más grande. Esta es la cadena de sobrevida de un adulto. Esta es la cadena de cuánto se llama, que nos indica a nosotros la AHA o la American Heart Association que debiésemos seguir para poder aplicar una correcta técnica de receta. Aquí, si ustedes se fijan, salen dos tipos de cadenas, por decirlo de una forma. Esta que dice PSIH se refiere al paro cardiorrespiratorio intrahospitalario. Entonces esto es lo que me sirve a mí como enfermera. Por otro lado, la AHA también sacó una cadena de sobrevida para un paciente extrahospitalario, que es el PC, paro cardiorrespiratorio extrahospitalario. O sea, el paro cardiorrespiratorio que pasa a las afueras de un hospital, como lo que podría sucedernos en el caso de nosotros directamente dentro de un establecimiento educacional. Porque en el establecimiento educacional no estamos en estamos en un colegio, en un liceo, ¿cierto? Entonces, ahí nosotros seguimos esta cadenita, que es la misma que les aparece a ustedes en el PDF. Aquí yo se la puse más grande porque la pudieran ver mejor. La cadena de sobrevida de un paro cardiorrespiratorio extrahospitalario nos indica una secuencia de, en primera instancia, para el adulto, tenemos que activar la respuesta ante las emergencias, o sea, activar la llamada de emergencia, llamar a la ambulancia y decir que tenemos una persona en paro, que envíen una ambulancia con un DEA lo más rápido posible. En segunda instancia, como pueden ver aquí, salen unas manitos. Las manitos nos hablan de una RCP de alta calidad y se refieren directamente a la maniobra que yo aplico sobre la persona mientras espero que llegue, en este caso, el servicio médico especializado. En el instante en que yo llamé al servicio de emergencias e inicié la RCP, tengo que tratar de traer un DEA, que es un desfibrilador externo automático, que lo vamos a ver más adelante, para que poder hacer una desfibrilación, que también les voy a explicar qué es, lo más rápido posible. Y si tengo un DEA, lo conecto y después de conectarlo, inicio el masaje cardíaco. El tercer eslabón habla de la desfibrilación. Y aquí viene el uso y el manejo del DEA o del desfibrilador externo. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? ¿Lo conoce? ¿Sabe qué es? Es como una mochila chiquitita, que por lo menos yo la he visto en los metros y en el colegio de mi hija. Exactamente, eso es un DEA. Carla, dígame. No, era para decir que sí, que conozco. La típica perfecto. máquina que da el choque eléctrico al corazón cuando te quedan para hacer la reanimación. Exactamente. Papá. Ahora,
Ojo, ¿por qué la maquinita ahora es tan famosa y es tan vista en todos lados? Porque en el año 2018 se aprobó una ley que se llama la Ley de Zonas Cardioprotegidas. ¿Y eso qué significa? Que a raíz del aumento en las enfermedades crónicas en la población a nivel mundial, la OMS, así como la AJA, hizo unas recomendaciones para poder eh, prevenir, por así decirlo, o de alguna manera, eh, el aumento en la tasa de mortalidad de las personas que sufrieran paros cardiorrespiratorios fuera del hospital por no contar elementos de desfibrilación precoz. Y ahí habla de la mochilita. Entonces, en el año 2018, aquí en Chile se aprobó la Ley de Espacios Cardioprotegidos, que indica que según una cierta cantidad de metros cuadrados o según una cantidad X de afluencia de público o de personas dentro del recinto, tiene que haber a lo menos 1 o 2 desfibriladores externos para el uso del público. Y ahí, si ustedes se fijan, con respecto a lo mismo que dijeron sus compañeros y compañeras, que los vamos a encontrar ¿en dónde? En el metro, en supermercados, en colegios, en universidades y en malls. ¿Por qué? Porque son lugares donde hay una alta afluencia de público o son lugares que cuentan con más de X cantidad de metros cuadrados, por lo tanto, deben poseer un desfibrilador. Si yo tengo un desfibrilador a mano, o sé que existe un desfibrilador a mano, pero yo no lo puedo ir a buscar, dentro de la familia Miranda, que siempre se parapeta alrededor de las personas cuando sufren un accidente, tengo que solicitarle a alguien que lo traiga para poder utilizar. Y es en ese instante donde se realiza el tercer eslabón, que es la desfibrilación precoz. La desfibrilación precoz habla del uso del DEA, porque el DEA no necesito, y ojo con lo que les voy a decir, el uso del DEA no necesita personal sanitario entrenado para su uso. El DEA es tan amigable que te va diciendo el paso a paso de él, cómo tienes que conectarlos en los cables, cómo tienes que colocar los parches, qué es lo que tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer, y te va a indicar cuándo tienes que parar y cuándo tienes que continuar. Te dice absolutamente todo. Y como te dice absolutamente todo, ustedes como personal no especialista, o sea, son del área de la salud, no necesitan tener un conocimiento previo en este tipo de, ¿cuánto se llama?, de elementos. Es solamente seguir las indicaciones de una máquina. Por eso se les dice desfibrilador automático, aunque en algunos lados le dicen semiautomático porque sería automático si la máquina se manejara sola, pero necesita en este caso ¿cuánto se llama?, de un operador. El cuarto eslabón habla del soporte vital avanzado. Y el soporte vital avanzado, ustedes entenderán que es algo que nosotros no podemos dar. Por lo tanto, el soporte vital avanzado solamente lo van a entregar a aquellas personas que son del área de la salud, o sea, especialistas, y por lo general se relacionan con la llegada de la ambulancia, la estabilización y el posterior traslado. El quinto eslabón, que es el que aparece ahí, que es de la persona en la camilla con un cuadrito, etcétera, habla directamente, en este caso, de los cuidados post-paro. O sea, el cómo evolucionó, el qué hicieron, el qué van a hacer, el cómo van a hacer, el por qué lo van a hacer, pero todo esto dentro de un área hospitalaria, ¿ya? Siempre estamos hablando del cuidado post-paro dentro del área hospitalaria. Y por lo general, perdón, y por lo general, los cuidados post-paro se realizan directamente en la unidad de cuidados intermedios, en la UCI, en la UTI o en la UCI.
como sea que se llame la unidad de tratamiento intermedio del recinto hospitalario. Pero siempre se hace en una unidad de cuidados avanzados. Siempre. Después, cuando la persona está estable, lo derivan a piso, por así decirlo, a sala común con el resto de los pacientes, hasta que el doctor determina que efectivamente está 100% estable y lo traslada. ¿Ya? Y el último, que fue la última, digamos, el último agregado, el último conchito de esta modificación, que a todo esto fue el 2020, no el 2021, fue el 2020, habla de la recuperación. ¿Por qué agregaron la recuperación? Porque se dieron cuenta que las personas salían de alta de su enfermedad, de su estado, ¿cierto? Se iban de alta a sus casas, seguían el control médico, pero nadie se preocupaba de que la persona recuperara realmente su calidad de vida. Porque nosotros sabemos como adultos, ¿cierto?, que un paro cardiorrespiratorio nos va a afectar nuestra calidad de vida, ¿cierto? Pero imagínense eso mismo en el caso de un niño, de un adolescente. ¿Cómo creen ustedes que le afecta su calidad de vida un paro cardiorrespiratorio? ¿Le afectará o no le afectará realmente? Sí, le afecta, pues. Sí, ¿cierto? Le afecta. En movilidad, como dice la suya. En la memoria, sí, también. Pero también tiene que ver, además del componente físico, tenemos que pensar con el miedo que queda esa persona. El miedo a volver a pasar por una situación similar. Tenemos también que pensar en la rehabilitación o la recuperación física. Hay algunas personas que quedan con problemas cardíacos de por vida después de un paro. Hay otros que quedan en control médico para hacerle chequeos y seguimientos para poder determinar el por qué al final les dio el paro. Porque hay personas que le dan un paro cardíaco y no determinan inmediatamente la causa. ¿Ya? Si no hay problemas antes. Entonces, por eso que es importante este último eslabón que agregaron, porque en la recuperación además se puede hacer un acompañamiento, un seguimiento del origen, o se puede hacer también una investigación del origen, de las causas y de las consecuencias del paro que haya causado no solo sobre el niño, sobre el adulto, sobre el abuelito, sino que también sobre su núcleo familiar y el entorno que los rodea. Porque ¿cuántos de ustedes aquí presentes estarían preparados para poder aplicar una maniobra de RCP en un colegio? ¿Cuántos de ustedes se sentirían seguros de poder actuar ante un paro cardiorrespiratorio en un colegio? Yo hasta ahora no, dice Suyin. ¿Se dan cuenta? Por eso que es importante el manejo de la información y el manejo del conocimiento. ¿Ya? Entonces, vamos a volver al PDF de la clase porque esto era para mostrarle la imagen. Entonces, si seguimos ¿cuánto se llama? Por la idea de la cadena de sobrevida, entonces vamos primero a activar el sistema de emergencia, vamos a llamar a la ambulancia al 131 y le vamos a pedir a alguien que nos traiga un DEA o un DAE, como ustedes le quieran decir. La cosa es que traiga un desfibrilador lo más rápido posible y evidentemente mientras nosotros iniciamos la maniobra de RCP tenemos que verificar que la cosa llegue, porque si yo la pido y no llega, o sea, ¿de qué estamos hablando? Tienen que llegar, tienen que solicitarlo. Si saben que existe uno cercano, tienen que solicitarlo y por último, si las personas no lo conocen, ustedes mientras aplican el RCP, lo describen y lo piden que lo traigan. Pero si es dentro de un colegio, se supone que todo el equipo de paradocentes y de docentes
además del equipo técnico, debería saber a qué se están refiriendo y dónde está, ¿ya? Ahora, si es fuera del recinto educacional, ya ahí estamos hablando de otra cosa. Por ejemplo, si ustedes se ponen a auxiliar a una persona en paro que está en un supermercado, por ejemplo, ahí ya evidentemente quienes deberían actuar en primera instancia serían el mismo personal del supermercado, ¿ya? Aunque puede que eso no suceda. Entonces, después de activar el sistema de emergencia y solicitar el DEO, nosotros vemos o buscamos signos indirectos de circulación. O sea, empezamos a constatar si efectivamente la persona está o no está en paro. ¿Y cómo nosotros nos vamos a dar cuenta si la persona está o no está en paro? Porque la persona, nosotros podemos ver si es que tose, si es que respira, si es que se mueve y además tomamos el pulso. Si no existe pulso en un tiempo de 10 segundos y además yo veo que no se mueve la zona torácica, entonces inmediatamente inicio con la maniobra de RCP. Ustedes se van a dar cuenta que no les va a tomar más de 10 segundos tomar el pulso y verificar si el pecho se mueve o no se mueve. Hagan la prueba con cualquiera de su entorno. Se van a dar cuenta que entre que ustedes buscan el pulso en la parte más rápida, que es en la zona de la yugular o en la carótida, cualquiera de los dos lados, toman el pulso y se van a dar cuenta que en la zona del cuello el pulso se siente muy rápidamente, muy firme, muy rápido. Y si además yo me fijo en el tórax de una persona, voy a verificar inmediatamente si este se expande y se contrae. Nada de eso le va a tomar más de 10 segundos. Si ustedes en 10 segundos no sintieron pulso o no vieron alguna reacción por parte de la persona mientras ustedes le están gritando, señor, señora, ¿se encuentra bien? Lolito, ¿estás bien? Si ustedes haciendo eso no tienen una respuesta y además no tiene pulso, inmediatamente inician el RCP. ¿Cómo inicio el RCP? Y aquí viene la parte interesante y la parte importante. La RCP es una maniobra que requiere mucho cardio. Si hay alguno de ustedes que sienta, ya está a modo de broma, pero tiene un poco de broma y de verdad, pero si hay alguno de ustedes que sienta que está en una mala condición física, póngase a practicar RCP. Créanme que van a quedar con brazos y glúteos tonificados al 100%, porque de verdad que es una maniobra que requiere bastante ejercicio, ¿ya? La RCP nos solicita a nosotros que realicemos unas compresiones o un masaje cardíaco en el tórax en una relación de entre 100 a 120 compresiones por minuto. Ojo, por minuto. Pero, como sabemos que en muchas ocasiones tanta compresión en el pecho va a cansar al auxiliador, en este caso que sería yo, esto se divide en ciclos, ¿ya? Y ahí vamos a pasar a determinar qué son los ciclos. Pero por ahora ustedes tienen que considerar y entender siempre que el RCP nos solicita a nosotros que en el periodo de 1 minuto realicemos entre 100 a 120 compresiones por minuto. Para yo poder determinar que estoy aplicando una RCP de alta calidad, además de realizar compresiones de entre 100 a 120 por minuto, además tengo que hacer que el pecho de la persona se comprima entre 5 a 6 centímetros. Apretar. Porque si ustedes hacen por encimita el masaje, no voy a estar en este caso masajeando el corazón. Recordemos que el RCP es una reanimación cardiopulmonar, o sea, que lo que me están pidiendo a mí es que yo de alguna u otra manera, con el masaje, con la compresión que estoy realizando, apriete la zona del tórax para poder apretar el corazón para que éste reaccione. Por eso que la profundidad de las compresiones tiene que ser de 6 a 7 centímetros. Y créanme que en una primera instancia sí les va a dar mucho miedo comprimir tanto. Pero tienen que hacerlo con seguridad. Ahora, si ustedes sienten un
no se preocupen porque en más de alguna ocasión se va a fracturar una costilla a la persona cuando estén realizando el RCP. Pero ¿qué es mejor? ¿O qué creen ustedes que es mejor? ¿Una costilla fracturada o una persona muerta? Eso es lo que tienen que pensar. Yo prefiero una costilla fracturada. ¿Ya? Entonces, es normal, para que ustedes sepan, es normal que en las primeras ocasiones cuando uno realiza el RCP, es muy normal que se fracturen costillas. Sumamente normal. Pero eso tiene que también tenerlo en cuenta y tienen que considerarlo como un indicativo. ¿Y un indicativo de qué? Como un indicativo de que están apretando, que están poniendo mucho power, diríamos nosotros. Que están apretando mucho, entonces se están yendo un poquito al chancho. Entonces ahí uno tiene que empezar a calcular de acuerdo a la contextura de la persona, ¿cierto? ¿Qué tanta energía tengo yo que agregar o qué tanta energía yo tengo que disminuir? ¿Ya? Y una última característica importante con respecto a la maniobra de RCP es que, y aquí es muy, muy importante con lo que yo les voy a decir, que entre compresión y compresión que ustedes realicen a una persona en RCP, tienen que esperar que el tórax vuelva a su posición original. Si ustedes no esperan que vuelva a la posición original, créanme que las compresiones que están aplicando las están aplicando de manera incorrecta. ¿Por qué? Porque necesito que el tórax se expanda y se contraiga de tal forma que el corazón se apriete y se relaje, se apriete y se relaje. Y eso la única forma de poder hacerlo es dejando que el tórax se contraiga y se expanda entre compresión y compresión. ¿Me van siguiendo la idea? Sí, profesora. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ya. Lo que yo les voy a decir ahora es un punto clave en el RCP. Y quiero que ustedes me respondan ahora, sin haber leído, sin haber explicado nada de lo que sigue. Si yo estoy cansadísima, estoy agotadísima, estoy pero chata, 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 y la persona todavía no sale del paro cardiorrespiratorio, ¿ustedes seguirían comprimiendo o pararían de comprimir? Depende cuánto tiempo Seguiría, haya pasado. Por lo menos yo depende del tiempo que haya pasado, porque tiene que ver un tiempo de reacción del cuerpo. yo seguiría. Usted seguiría, ¿ya? Hay que seguir o pedir relevo. Ya, muy bien. Les paso a explicar. Tal como dicen en el chat y tal como lo dijeron ustedes, cuando alguien está cansado, lo que tiene que hacer es parar. Es parar, pero siempre teniendo la precaución de dejar un relevo, porque si no, todo lo que ustedes avanzaron, obviamente, se retrocede y es como que no hubiesen hecho nada. ¿Por qué? Porque si yo estoy cansado o cansada y sigo realizando compresiones, créanme que no van a estar aplicando ni la energía correcta, ni van a estar aplicando la técnica de manera correcta para que esa persona salga del paro, porque van a estar cansados. Es muy seguro que sí, sigan con la misma rapidez, pero las compresiones sean más superficiales y no estén realizando el masaje cardíaco de forma correcta. Entonces sí, tienen que parar, y esa es una de las indicaciones que a nosotros se nos da, y es que ustedes pueden dejar de realizar las compresiones solo en 3 ocasiones, hasta que evidentemente llegue el personal calificado, llega la ambulancia con todo el aparataje, ¿cierto? Y ellos se toman el caso y se hacen cargo,
y ahí tenemos personal especializado hasta que la persona se recupera, porque si la persona se recupera, lo que yo tengo que preocuparme es que no vuelva a caer en paro, pero si la persona se recupera, perfecto, debo parar la RCP, o hasta que yo me canso. Porque si yo me canso, no voy a estar aplicando la técnica de manera correcta y además tengo que antesis. Tengo que tratar de que si yo me cansé, tengo que tratar de pedir un relevo. Si no existe, debo descansar, no más allá de 2 minutos y después comenzar a reiniciar nuevamente el masaje. Por eso que es importante que haya gente con conocimiento en RCP, porque si no hay nadie con conocimiento en RCP, mucha gente sigue y sigue y sigue y sigue hasta que se cansa de tal forma en que evidentemente no hay vuelta atrás. Carla, dígame. Profe, Ok, una duda, ¿cuánto tiempo puede estar una persona haciendo RCP en tiempo cronológico? No hay un tiempo determinado. Experiencia personal. Yo estuve 1 hora y media haciendo RCP y la persona después de la hora y media salió del paro cardíaco. Perfecto, gracias. ¿Cuál es el problema? Y aquí viene el pero. Siempre hay un pero. ¿Cuál es el problema? Que no hay un tiempo determinado para hacer el RCP y para parar el RCP, y eso es total y completamente cierto. Pero ¿cuál es el problema de que una persona se demore tanto en salir de un paro cardiorrespiratorio? Son las consecuencias o las complicaciones posparo. La mayoría de las personas, después de un tiempo tan prolongado en paro cardiorrespiratorio, quedan con secuelas de por vida. ¿Y qué tipo de secuelas? Principalmente secuelas neurológicas, y hay personas que incluso después de haber salido de un paro, sobre todo cuando son más de 2 horas haciendo RCP, quedan en estado vegetal o quedan con muerte cerebral. Entonces lo mismo que estuvieran muertas. Pero ¿quién es la persona que indica cuando estamos en un paro cardiorrespiratorio? ¿Quién es la persona que indica finalizar la maniobra? En el caso de nosotros como especialistas siempre va a ser el médico. En el caso de ustedes van a realizar la maniobra y cuando llegue en este caso personal calificado que vendrían siendo los de la ambulancia van a tomar a su paciente, le van a aplicar toda la monitorización correspondiente, van a seguir haciendo RCP y lo van a trasladar. Y ahí, lamentablemente, es cuanto se llama por lo general, las personas que llevan mucho tiempo fuera del cuánto se llama, del hospital haciendo RCP, eh, llegan al hospital, las estabilizan y quedan con secuelas, por lo general quedan con secuelas neurológicas. Hay otros que salen del paro en plena ambulancia y llegan al hospital solamente a estabilizarse. Pero como les digo, ¿quién es al final el que a nosotros nos indica seguir o no seguir? Es el personal calificado. Insisto, en este profesora, caso, dígame. una consulta. ¿Y qué pasó con el paciente que usted estuvo más de una hora haciendo la RCP? ¿Qué Fue consecuencias algo, tuvo él? fue algo tragicómico, porque el paciente 1 hora y media, sin mentirle, 1 hora y media fue una maratón esa vez fue una maratón de LRCP. El paciente salió del paro. Todos quedamos choqueadísimos porque nosotros pensamos que el paciente no iba a salir del paro. Y tampoco era una persona mayor, no era un adulto mayor, era una persona de 43 años, era un hombre. Y salió del paro, eh, lo estabilizaron, subió a la unidad de cuidados intermedios, llegó a la unidad de cuidados intermedios, lo estabilizaron, salió de alta y algo tiene que haber sucedido con el tratamiento o algo tiene que haber sucedido en el transcurso del plazo de un mes, porque al mes el caballero falleció por un tromboembolismo pulmonar. Nada que ver con el paro. Ah, ya. ¿Pero eso no le afectó entonces o sí tiene que haberle afectado igual? Es que ese es el tema. Lo más seguro es que Mm. sí, el tromboembolismo pulmonar haya sido producto del paro cardiorrespiratorio.
Claro. Gracias, por profe. el tiempo prolongado. Pero como les digo, en caso de ustedes, ¿quién es el que determina si siguen o si paran? El personal calificado, en este caso el personal que llega en la ambulancia. ¿Ya? Así que eso es lo que tienen que ustedes saber con respecto al RCP. No hay tiempo. Es lo mismo que para la maniobra de Hamlet. No hay un tiempo para decir, ah, ya listo, me cansé, la persona no se desobstruyó, listo, ya no hago nada más que la persona. No. Uno mientras tenga la energía y pueda hacerlo, lo hace. Y si además tiene un relevo, pero el relevo solamente sabe cómo hacer las compresiones cardíacas, lo dejamos que haga las compresiones cardíacas, no importa que no haga, en este caso, la maniobra completa que vendría siendo ¿cuánto se llama? El masaje cardíaco y la respiración boca a boca, ¿ya? Sino que dejamos que solamente haga las compresiones cardíacas. La idea es que la bomba cardíaca, que vendría siendo el corazón, no se pare. Eso es lo principal. La vía respiratoria la podemos manejar después. Entonces, la secuencia básica del RCP nos habla en la actualidad de un CAB. ¿Qué significa eso? Que la secuencia básica para aplicar el RCP, primero tenemos que iniciar con las compresiones en la caja torácica, en la zona del tórax. Después tendremos la letra A, que habla de preocuparnos de la vía aérea o verificar la vía aérea que esté despejada. Y después de la letra B, que sería de la respiración, preocupándonos que la persona esté respirando de forma correcta. ¿Ya? Y aquí ustedes se van a dar cuenta de un punto sumamente importante. Y se los voy a leer textual. La mayoría de las personas que sufren un paro cardiorrespiratorio extrahospitalario no reciben RCP por parte de testigos, porque no conocen la maniobra o porque no se atreven a realizar la maniobra. Y eso aumenta casi en un 70% el índice de mortalidad de las personas en paro cardiorrespiratorio fuera de los hospitales. Esto se puede ver por múltiples razones y principalmente porque la mayoría de las personas inicia, las que tienen conocimiento, como no están actualizadas, porque dicen la maniobra de RCP es una sola y piensan que es la misma forever and ever, cosa que no es así, la gente se queda con la nomenclatura antigua, que es el ABC. O sea, inician por verificar la vía aérea, después la buena respiración y al final se preocupan de las compresiones. Siendo que si nosotros somos reanimadores LEGO o primeros respondedores, el manejo de la vía respiratoria para ustedes es mucho más complejo. ¿Cuántos de ustedes saben cómo eliminar una obstrucción de la vía aérea sin tener absolutamente ningún objeto? ¿Cuántos saben realmente verificar que la vía aérea esté despejada? Quizás ustedes ahora me podrían decir, no, profe, que usted en la clase de atragantamiento nos explicó, ¿cierto?, cómo desobstruir la vía aérea, ¿cierto? Pero ¿y cuando estén en el momento? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cómo van a actuar? Porque tenemos que tener en cuenta múltiples factores. Y entre esos factores tenemos que considerar sus propios conocimientos, sus propias capacidades, la capacidad que tengan de poder llevar la situación en calma, de poder tener el control de la situación y poder tener el control de su propia adrenalina. ¿Me entienden la idea? Entonces, aquí ustedes mismos respóndenme. ¿Qué es más fácil para ustedes? ¿Realizar compresiones en el tórax o eliminar un objeto de la vía aérea? Compresiones.
¿Están de acuerdo todos? Sí, yo también, sí. Justamente por eso, Profe, yo también estoy de acuerdo en el tórax. las compresiones. ¿Por qué les hago la mención y también por qué les voy a hacer el hincapié que es mucho más fácil manejar las compresiones? Porque en las compresiones ustedes no hacen nada invasivo. En las compresiones ustedes se tienen que preocupar de que en el tórax se contraiga el tórax, se expanda el tórax y y sigo presionando con un ritmo adecuado y créanme que van a tener una buena respuesta del paro cardiorrespiratorio. O por lo menos van a poder mantener a la persona estabilizada. Pero si ustedes son reanimadores legos sin mayor entrenamiento o con el conocimiento básico, el manejo de la vía respiratoria o el manejo de la vía aérea se les va a hacer mucho más difícil porque no todos cuentan con, no la capacidad, sino con la expertise de poder manejar y comprobar de buena manera una vía respiratoria. Y eso es lo que le da la dificultad. Por eso que se cambió la nomenclatura del ABC al CAB. Y es por eso que siempre que vamos a iniciar una maniobra de RCP, debemos iniciar realizando las compresiones en la zona del tórax. Y eso mismo, cuando alguien se atreve a iniciar las compresiones en el tórax, eso mismo puede hacer que otras personas que están alrededor, que tienen el conocimiento, que a lo mejor están preparados, tomen la iniciativa y digan, chuta, si él puede o si ella puede, ¿por qué yo no? Animan ustedes mismos con su propia iniciativa a que otros tomen la iniciativa también y se hagan partícipe de la situación y podamos trabajar en pos de, en este caso, nuestros niños, nuestros adolescentes o incluso de nuestros compañeros de trabajo. ¿Ya? Por eso que es importante siempre estar seguro y si estoy seguro, darle nomás. Si lo peor, insisto, lo peor que les pueda pasar en una RCP es que fracturen una costilla. Y créanme que la costilla va a ser lo de menos. Mm. ¿Se entiende la idea? Sí, hay que atreverse. Exacto. Atreverse ante todo. Mis estimadas, son las 8. Vamos a ir a un recreo hasta las 8:15. A las 8:15 volvemos con lo que nos falta y nos vamos a ir de lleno a mostrarles la maniobra de RCP. ¿Ya? 8:15 volvemos.
Hemos vuelto entonces. Ahí sí. Entonces, para continuar con la clase, después de que yo inicio entonces, o para yo poder iniciar la maniobra de RCP, primero tengo que determinar la presencia de pulso. Para determinar la presencia del pulso, lo que yo hago es verificar el pulso. ¿En dónde? En el lugar que a usted se le haga más rápido y más cómodo. Personalmente hablando, yo les recomiendo en la zona del cuello porque en cualquiera de los dos lados es mucho más fácil poder sentir más rápidamente el pulso. Si usted no siente pulso, en el plazo máximo de 10 segundos, usted debe iniciar la maniobra de RCP. ¿Y cómo se inicia la maniobra de RCP? Realizando 30 compresiones en la zona del tórax, en el centro del tórax. ¿Ya? Por lo general, y este último punto es importante, por lo general, la mayoría de las personas que no son especialistas en el área de la salud tienden a no verificar el pulso. Y eso es sumamente importante, porque hay personas que sí tienen pulso y lo que tienen es que pueden estar desmayadas o inconscientes. Y una persona con pulso, pero que esté inconsciente, hay que dejarla tranquila. No hay que hacerle RCP, ¿ya? Sino que solamente verificar el pulso cada cierta cantidad de tiempo porque puede ser que la persona, por ejemplo, esté con algún otro tipo de enfermedad. Pero para eso nosotros tenemos que tratar de mantenerlo lo más estable posible. Si yo aplico RCP, es probable que esa enfermedad aguda que le vino de un momento a otro se pueda agudizar, se pueda complicar y sí caiga en paro, ¿ya? Entonces, siempre lo más importante es la determinación del pulso. Si ustedes se dan cuenta, si ponen sus dos deditos en la zona del cuello, en el primer minuto, o sea, en el primer segundo que ustedes pusieron sus dedos sobre su cuello, ya sintieron pulso. Ahora, si ustedes quieren comprobar pulso en la zona de la muñeca, también es válido. La cosa es que tienen que siempre comprobar el pulso antes de iniciar el RCP. Y además tienen que comprobar si respira. Porque si no respira y además no tiene pulso, inmediatamente inician con 30 compresiones. Para el RCP adecuado, para una maniobra como corresponde, como Dios manda, diríamos nosotros, tienen que tener 3 características principales. Tienen que tener un ritmo adecuado para que ustedes no se cansen y para que además el corazón se reinicie de alguna manera de forma correcta. El segundo punto es la profundidad adecuada, o sea, comprimir el tórax de 5 a 6 centímetros en el caso de adultos y 4 a 5 centímetros en el caso del paciente pediátrico. Y la última es la retracción completa del tórax, o sea, dejar que el tórax se expanda y se contraiga completamente entre compresión y compresión. Si yo sigo estos 3 pasos que son sumamente simples en la teoría, yo voy a aplicar una RCP de alta calidad, que es el segundo eslabón de la cadena de sobrevivencia. Para realizar las compresiones. Para realizar una buena compresión, primero y lo más importante, tienen que saber que al realizar el RCP, yo lo que hago es estirar completamente los brazos, nunca flectar los codos. Si yo voy a realizar las maniobras de RCP, mis brazos tienen que estar completamente estirados. Y lo que yo debo mover es la zona de la cadera para realizar la compresión. De esa manera yo muevo la espalda completa, incluidos mis brazos. Pero mis brazos siempre tienen que estar rectos. Segundo, tienen que arrodillarse al lado de la víctima, idealmente aumentando la base de suspensión, y eso significa que tienen que apoyarse al lado de la persona con las piernas levemente separadas, igual que en el caso de la maniobra de Heimlich. Esto para darse mayor estabilidad, para generar lo que nosotros diríamos un pivote adecuado, una base de resorte para poder realizar el RCP de manera adecuada. ¿Ya? El siguiente punto es el ritmo constante. Yo tengo que realizar una compresión en la zona del tórax en una relación de entre 100 a 120 compresiones por minuto dividido en ciclos.
Y los ciclos hablan que yo voy a iniciar con 30 compresiones y voy a alternar con 2 respiraciones de rescate. No hay problema, Evelyn. Entonces, y aquí viene lo importante. Si yo no me atrevo a realizar las insuflaciones, o sea, las respiraciones boca a boca, puedo solamente realizar el masaje cardíaco. No hay ningún problema. ¿Ya? Pero siempre la relación es en 100 a 120 compresiones por minuto. Antes de la última actualización se consideraba que podían ser menos de 100 compresiones por minuto, pero se dieron cuenta que eso afectaba directamente a la recuperación postparo. Entonces se quedó establecido en la norma que son entre 100 a 120 compresiones por minuto. Hay que permitir la expansión y la contracción completa del tórax y siempre reducir al máximo, o sea, reducir al mínimo las interrupciones entre compresión y compresión. No es que yo esté haciendo la compresión, hago la compresión, salgo, verifico que se expandió el tórax y después vuelvo a realizar la compresión, verifico, no. Yo siento que el tórax se contrajo, se retrajo y sigo haciéndolo constantemente, pero siempre teniendo un ritmo adecuado. Si yo tengo un ritmo adecuado, voy a generar una compresión correcta. ¿Ya? Y aquí, como ustedes ven en la imagen, es lo mismo que les estábamos explicando recién. Separados, una pierna de la otra, por lo general lo que se hace para aumentar la base de suspensión es colocar una pierna a la altura del hombro y la otra a la altura de la cintura. De esa manera queda una zona triangulada, espalda recta, rodillas en un ángulo de entre 90 y 70 grados para poder generar después la suspensión. Tiro la colita hacia atrás, que bueno, igual se los voy a mostrar. Tiro levemente la cola hacia atrás y comienzo con la zona de la cadera a realizar el resorte de hacia arriba y hacia abajo. ¿Para qué? Para que mis manos y mis brazos queden generando un ángulo de 90 grados en la zona del centro del tórax, ¿ya? Porque las manos van puestas de la siguiente forma. Una mano, que es la mano predominante, va directamente sobre el centro del tórax, específicamente 3 dedos sobre el apéndice cifoides. ¿Y eso qué significa? Si ustedes se tocan donde finaliza la unión de las costillas, van a sentir un huesito, un pequeño huesito. Ustedes tocan ahí, ponen 3 dedos e inmediatamente donde están los 3 dedos, ustedes ponen la primera mano. Y la otra la ponen encima de esta forma. Quedan así. ¿Ya? Brazos estiraditos, presiono sobre el tórax y los brazos me tienen que quedar en el tórax y en las manos un ángulo de 90 grados. Brazos estirados y yo así voy a realizar las compresiones y voy a subir y voy a bajar. ¿Se entiende la idea? Igual yo les voy a mostrar un video un poquito más explicativo, pero más o menos ¿se entiende la teoría? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. Ya. Entonces, minimicemos al máximo las pausas entre compresiones y siempre tenemos que considerar que en las personas que nosotros veamos que están inconscientes, sobre todo en los niños, puedan tener problemas para respirar y eso es porque en el estado de inconsciencia, ojo, inconsciencia, la lengua se relaja y puede caer hacia la parte trasera, obstruyendo la zona de la faringe y el flujo aéreo. Por lo tanto, en ese tipo de casos, siempre y cuando no se sospeche de una lesión a nivel de la columna cervical, o sea, de la columna vertebral, perdón, o que yo sospeche de alguna lesión en la zona del cráneo, puedo ocupar la maniobra frente-mentón. La maniobra frente-mentón lo que se hace es literalmente tomo una mano, subo el mentón y con la otra subo el mentón y con la otra bajo la frente. Cosa de que de esa manera la vía aérea, que es esta zona de acá, la vía aérea superior, se alinee para permitir de mejor manera el paso del aire y la lengua no obstruya la faringe para que pueda la persona respirar de la manera correcta. Lo que hacemos es hiperflexionar esta zona,
para que no quede así. Estando así, nosotros lo que tenemos es esto. Al hiperflexionar lo que sucede es esto. Se extiende, se alinea. Y por eso se utiliza la maniobra frente mentón. Pero la maniobra frente mentón se puede utilizar siempre y cuando no tenga una lesión en la columna, en el cráneo o en la zona del cuello. Si eso sucede, no puede utilizarla. ¿Ya? Y lo último, pero no menos importante, son las insuflaciones. Las insuflaciones son lo mismo que las respiraciones de rescate. Las respiraciones de rescate se dan 2 ventilaciones siempre y cuando la respiración no exista o sea de manera irregular, como por ejemplo en el caso de que una persona estuviera respirando tipo bocanadas o lo que nosotros llamamos como tipo gasping. El gasping son literalmente respiraciones agónicas. La persona está así. Y eso es porque está tratando de aumentar el campo torácico para aumentar el flujo de aire que puede ingresar a los pulmones. Y eso es una respiración agónica. Cuando yo estoy iniciando la maniobra de RCP, lo que yo hago es intercambiar 30 respiraciones, o sea, 30 compresiones en la zona del tórax con 2 respiraciones. En el adulto, la respiración siempre es boca a boca. Lo que yo tengo que hacer es con mi boca generar un sello hermético en la boca de la persona y realizar una inspiración y luego esa inspiración en la boca de la persona, tirarla de una. Expirar todo el aire en la boca de la persona. ¿Cómo sé yo que estoy haciendo una buena respiración? En este caso, boca a boca, porque al yo expirar, si la estoy realizando de manera correcta, se va a inflar la zona del tórax. Si yo no tengo bien alineada la vía aérea, o si yo no estoy realizando la respiración como corresponde, se va a inflar la zona del estómago y literalmente la persona se va a llenar de gases. Actualmente existen este tipo de dispositivos que los encuentran en cualquier casa de insumo clínico y son portátiles. Este insumo o esta herramienta es una boquilla de no reinhalación para RCP. O sea, así. ¿Por qué se le llama boquilla de no reinhalación para RCP? Porque como ustedes la ven ahí, a ver, ahí, esa boquilla adentro tiene un filtro. Ese filtro permite que pase el aire desde aquí para acá, pero no permite que el aire vuelva de aquí para acá. O sea, solamente de entrada. De salida, para la salida del aire, tiene este pitutito de acá. Ese de ahí. Por ahí sale el aire. Por aquí ingresa, por aquí sale. ¿Ya? Y tiene este que es como un globito inflado, que lo que hace es permitir, si ustedes se fijan, tiene la forma como de una perita. Entonces lo que yo hago para usarla, y aquí me voy a quedar callada un rato, es poner esto en la zona del tabique de la nariz y dejar el sello completamente hasta la zona de la pera. Máscara o válvula para RCP. ¿Y cómo se usa? Además tiene elástico. Y se usa así. Yo pongo el elástico y la coloco de arriba hacia abajo. ¿Ven? ¿Lo notaron? Y es portátil. Porque además, como es de silicona, se puede lavar y se puede volver a almacenar en su cajita. Y ahí queda.
completamente selladita. La mía ya está carreteada ya, sí, en todo caso, si está rota, si se supone que esto se abre como queda como una cajita ahí, pero ya la mía, insisto, está más que ultra carreteada, tiene más de 6 años ya. Entonces, la mía ya está media vieja, pero así es. ¿Se entiende la idea? Sí, ¿Les queda alguna duda? Sí, a mí me queda ¿No? una duda. Profe. ¿Cuál? Lo que pasa, no sé si a lo mejor es tonta mi pregunta, pero para hacer el RCP, ¿tiene que estar el tórax desocupado? O sea, ¿tenemos que abrir un poquito, sacar un poquito de ropa o no es necesario? ¿Se puede hacer encima de lo que anda trayendo la persona? Excelente pregunta. Idealmente, y aquí hablo, idealmente se puede descubrir el tórax, pero en la rapidez, créame que lo primero y lo mejor, en este caso, lo más rápido, es iniciar el RCP con la ropa que tenga la persona y después cuando llegue el desfibrilador, recién desocupar el tórax para poder instalar el desfibrilador. Porque lo más importante es iniciar las compresiones lo más rápido posible. Entonces se pierde un cierto tiempo en descubrir el tórax solamente para tener el tórax descubierto. Cuando yo recomiendo descubrir el tórax, cuando yo sospecho de que el RCP, perdón, que el paro cardiorrespiratorio se está produciendo por por ejemplo, algún colapso del pulmón. Y ahí yo sí recomendaría, por ejemplo, descubrir el tórax para ver si la persona está respirando de la manera correcta o si tiene alguna inflamación fuera de lo normal en la zona del tórax o del abdomen. Pero si no, lo ideal es iniciar inmediatamente el RCP y después cuando llegue el desfibrilador, recién descubrir el tórax para instalar el desfibrilador. Ok, gracias, profesora. No hay nada. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿No? Ya. Lo último entonces, que una vez que la persona entonces se recupera, colocamos a la persona en una posición lateral de seguridad, como lo hemos visto anteriormente, para que la persona si vomita no aspire y para poder tener un mejor control de la expansión torácica y de la retracción torácica. En el caso de los niños, la maniobra de RCP es muy similar. También tenemos una cadena de sobrevida, pero en el caso del niño, la cadena de sobrevida, y aquí se los voy a compartir en el otro material para que la puedan ver de mejor manera. En el caso del paciente pediátrico, la cadena de sobrevida inicia de manera diferente. En el caso del adulto, iniciamos, aquí está, en el caso del adulto, si recuerdan, iniciamos activando el sistema de emergencia. En el caso de los niños, la cadena de sobrevida lo primero que nos indica es la prevención. La prevención de cualquier riesgo potencial que pueda causar en un niño algún paro cardiorrespiratorio, como por ejemplo las asfixias por inmersión, o sea, cuando están en la piscina. Después de la prevención, recién viene la activación de la respuesta, o sea, el sistema de emergencia, y el RCP de alta calidad, la reanimación avanzada, los cuidados posparo y la recuperación. ¿Ya? Si ustedes se fijan aquí, lo único que cambia es que en este caso, en el paciente pediátrico, no se recomienda la desfibrilación precoz a menos que el desfibrilador tenga difusores para pacientes pediátricos. ¿Por qué? Porque si el desfibrilador no tiene difusor para paciente pediátrico, se va a dar una descarga demasiado grande y puede alterar el ritmo cardíaco normal o volver el ritmo cardíaco anormal. Entonces, ¿cómo sé yo si el desfibrilador tiene un difusor de energía para paciente pediátrico? Porque el desfibrilador, al momento de abrirlo, va a tener dos tipos de parche. Va a tener un parche adulto y va a tener un parche para paciente pediátrico. Si viene solamente con parches para adultos, entonces el desfibrilador no tiene difusor. Si viene con ambos, sí tiene. ¿Ya?
Y en ese intertanto, en el tercer punto, la RCP de alta calidad, es donde yo puedo aplicar el uso del desfibrilador en el paciente pediátrico si es que tiene difusor. Si no tiene difusor, la reanimación avanzada es el que se encarga de la desfibrilación. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, se entiende. Ya. Entonces, volvamos al PDF. En el caso de los pacientes pediátricos es lo mismo. Busco signos indirectos de respiración, si se mueve, si tose, si no respira, etc. Pero aquí tengo que tener una consideración. Están la reanimación con 2 dedos para niños menores de 1 año. La reanimación se realiza con 2 dedos y se realiza con una profundidad de 4 centímetros. ¿A qué se refiere eso? Si yo tengo a mi paciente menor de 1 año, busco el centro del tórax en la línea intermamilar con 2 deditos, índice y medio. En el centro del tórax comprimo hasta 4 centímetros. 30 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 27, 30. Con 2 dedos. Si tengo un niño mayor de 1 año, ya hasta los 8 o 9 años, dependiendo de la contextura del niño, la RCP se da con una mano, específicamente con la palma de la mano, línea intermamilar, y comprimo 1, 2, 3, lo mismo, hasta 30. ¿Ya? Y la profundidad que debo contraer el tórax en los niños mayores de 1 año son 5 centímetros. Esa es la diferencia que hay entre menores de 1 año, 2 dedos, 4 centímetros, mayores de 1 año, una mano, 5 centímetros. Más de 8 o 9 años, 2 manos, 5 a 6 centímetros. ¿Ya? Para que entiendan un poquito, tenemos los neonatos que son de 28 días o menos, los lactantes siempre van a ser los niños menores de 1 año, están los niños que son los de 1 año ya hasta los 8 o 9, y tenemos los adolescentes que son a partir de los 9 hasta los 18 y más, ¿cierto? Porque ya después van los adultos. Tienen que considerar que si la frecuencia cardíaca de un niño, o sea, de un niño menor más de 1 año, o de un lactante, o sea, un niño menor de 1 año, es menor a 60 latidos por minuto, y además tiene indicios de mala perfusión, o sea, que el niño está pálido, tiene los labios morados, no se mueve, no reacciona de la manera correcta, yo inmediatamente debo iniciar la RCP. ¿Por qué? Porque significa que ese niño me está indicando con todos sus métodos de compensación que en cualquier momento se va a parar su corazón. ¿Ya? En el caso de los pacientes pediátricos también ocupo la maniobra frente-mentón siempre y cuando no sospeche de una lesión a nivel de la columna vertebral. Y se pueden utilizar también este tipo de dispositivos que yo les mostré para hacer las veces de barrera. Siempre tengo que administrar, en este caso, 2 ventilaciones de 1 segundo cada una. Y eso corre para adultos y pediátricos. O sea, que para realizar las ventilaciones, yo lo que hago es todo el aire. Y después lo hago de nuevo. Todo el aire. En el caso de los niños y de los lactantes, si ustedes se recuerdan, en el adulto es boca a boca. En el caso de los niños y de los lactantes es boca-nariz. Lo ideal es que si no es muy grande la contextura del niño, lo ideal es que quede toda la nariz y la boca del bebé o del niño cubierta por mi boca y generando un sello hermético para que la expiración que estoy realizando, la ventilación de rescate que estoy realizando, sea de la mejor manera correcta. ¿Ya? Y siempre hay que evitar las ventilaciones excesivas
vigilando la zona abdominal, que no se vaya a elevar, porque significa que el aire no está pasando a los pulmones, sino que está pasando a la zona abdominal, ¿ya? En el caso de los niños, tenemos una opción que en el caso de los adultos no. En el caso de los niños y de los lactantes, si tengo 2 personas entrenadas para realizar el RCP, yo puedo realizar, si tengo 2 reanimadores, puedo realizar 15 compresiones y 2 respiraciones. Si yo tengo un solo reanimador, o sea, estoy solito, sí o sí la relación es 30 compresiones por 2 respiraciones. La única vez que va a variar o que puede variar es siempre y cuando yo tenga 2 personas para poder reanimar ese bebé. De lo contrario, se mantiene siempre el 30 a 2. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿Más o menos? Profe, ¿puede repetir lo de las compresiones y las respiraciones lactantes, por favor? Que ahí me quedé perdida. Que en el caso de los lactantes, si yo tengo 2 reanimadores, puedo realizar 15 compresiones por 2 respiraciones. Si tengo un solo reanimador, siempre la relación va a ser 30 compresiones por 2 respiraciones. Ya. Eso es solamente en el caso del paciente pediátrico. Y Perfecto. solo si tengo 2 personas. Si no, siempre va a ser 30 a 2. 30 por 2. Ya. ¿Ya? Esa es como la única variación que tienen en cuanto a la maniobra el paciente pediátrico. ¿Y qué es un desfibrilador externo automático? Es esta maletita. Por lo general siempre está en un cubículo bien, digamos, señalizado. Tiene parches que además vienen con las imágenes donde se deben colocar. Hay un parche que se sitúa en el lado derecho, en la zona como del pecho, y la otra se sitúa en el lado izquierdo, como justo en la línea del centro del tórax. ¿Qué es la idea en el adulto? Que la electricidad que se genera en el desfibrilador atraviese de un lado al otro el corazón. En el caso del paciente pediátrico, como es un tórax más como tambor, la idea es que un parche, si es que existen para el paciente, tal como se ve en la imagen, un parche vaya por delante y el otro por detrás a la misma altura. Cosa que en este caso no lo atraviese de un lado al otro en forma perpendicular, sino que lo atraviese de un lado de hacia atrás, de atrás o de adelante hacia atrás, en el caso del paciente pediátrico. Tiene un botón de encendido, tiene un botón de volumen, tiene ¿cuánto se llama? Una zona de conexión para poner los electrodos y ¿cuánto se llama? El desfibrilador te va a ir dando la indicación del paso a paso y es lo único que tenemos que hacer es seguir las indicaciones y nada más. El desfibrilador va a mezclar descarga eléctrica con masaje cardíaco. Nunca actúa por sí solo el desfibrilador, siempre actúa en compañía de un reanimador. Si no hay un reanimador, el desfibrilador no sirve, porque no sirven solamente las descargas eléctricas, sino que tiene que ir siempre acompañado de en este caso, un reanimador que haga el masaje cardíaco. El desfibrilador lo que ayuda es como a reiniciar la bomba cardíaca de forma más rápida. Vamos a ver lo último y después les voy a mostrar los videos, ¿ya? Porque tengo 3 videos para mostrarles que son más o menos cortitos, que hablan de la maniobra del RCP, tanto adulto como pediátrica, y del uso del desfibrilador. Y lo último que vamos a ver es el botiquín de primeros auxilios. El material de botiquín de primeros auxilios es más que nada un plus para que ustedes conozcan más o menos cuáles son las normas, cuáles son los elementos que debe contener a manera general, teniendo en cuenta que cada establecimiento educacional tiene sus propias normas para los objetos y los elementos que debe contener un botiquín de primeros auxilios, considerando que también hay escuelas que actualmente tienen enfermería, entonces tienen una sala adecuada con los implementos necesarios. Entonces, el botiquín de primeros auxilios también tiene normas como en toda índole de cosas, y las normas del botiquín de primeros auxilios nos indica que tiene que ser siempre un mueble, un bolso, idealmente con llave e impermeable.
pensando en los niños más pequeños, ¿ya? Para que no quede, digamos, al descubierto los elementos que tengan y que los niños lo puedan tomar y mal manipular. El botiquín siempre tiene que estar en un lugar visible, que sea de fácil acceso y fuera del alcance de los niños más pequeños. Por niños más pequeños me refiero a niños que no tengan conciencia, ni uso, ni raciocinio de los elementos que contiene un botiquín. Un niño desde los 6, 7 años ya puede manejar un botiquín de primeros auxilios con las indicaciones adecuadas y con la debida educación. Se dio un caso en Estados Unidos donde una niña, gracias a su papá, conocía maniobras de primeros auxilios y la niña fue la que salvó al papá de un infarto. Y la niña tenía 7 años. Y ella fue la que llamó al servicio de emergencia, siguió todas las indicaciones de la operadora y el papá se salvó. Entonces tenemos que nosotros también inculcarle y tenemos que enseñarle a nuestros hijos cómo realizar primeros auxilios, porque ellos también pueden ser un ente de cambio y un agente de prevención en este caso, en caso de emergencia. Todos los elementos de un botiquín de primeros auxilios siempre tienen que estar rotulados. Si están abiertos con la fecha de la abertura y en caso de emergencia, como suele suceder en la mayoría de las casas en domicilios comunes, uno de urgencia y por lo general uno no bota los medicamentos que a uno le recetaron, sino que los guarda. Si ustedes hacen eso, lo ideal es que tengan rotulado el para qué era, cada cuánto se lo dieron, cuánta dosis le administraron y por cuánto tiempo. Porque es sabido, y yo lamentablemente estoy más que clara que es algo inculcado dentro de nuestra cultura, que somos sumamente buenos para automedicar. Entonces, si voy a hacer una automedicación, que por último la automedicación sea de la manera correcta y no sea tomando sobredosis de medicamentos que yo no recuerdo para qué eran, cada cuánto eran o por qué me lo dejaron, ¿ya? Si yo voy a mantener o yo voy a conservar los medicamentos que me dejaron en la urgencia médica, lo ideal es que yo sepa para qué eran y cuánta dosis. La fecha de los medicamentos sí o sí se tienen que verificar al inicio del mes, a mediados de mes y al final de mes, porque los medicamentos, sobre todo los antibióticos, vienen con fecha exacta y eso significa que viene con día, mes y año con el que vencen. Así como hay otros medicamentos, como por ejemplo estos, que son vitaminas, que la fecha de vencimiento solamente vienen con el mes y con el año. Entonces, siempre se verifican al inicio y al final, porque hay medicamentos que vencen a principio de mes, y hay medicamentos que vencen a mediados de mes, y hay medicamentos que vencen, como por ejemplo este, que dice 05 del 24, eso significa que ese medicamento me dura hasta el 31 de mayo del 2024, hasta el último día hábil del mes. Ya después de eso, los medicamentos se deben eliminar, sobre todo los antibióticos, porque los antibióticos comienzan a generar un efecto nefrotóxico cuando ya está vencido, cuando se usa después de la fecha del fabricante. Y obviamente el contenido de los botiquines va a ir variando de acuerdo a las necesidades de cada lugar. El botiquín que va a tener Carla no va a ser el mismo botiquín que va a tener Marlis, ni va a ser el mismo botiquín que va a tener María. ¿Por qué? Porque cada una de ellas adecua el botiquín según las características de su casa. Si tienen niños alérgicos, tendrán antialérgicos o antipiréticos, por ejemplo, paracetamol, supositorios de dipirona. Por ejemplo, en el caso de la Carla, en su casa hay personas diabéticas, van a tener hipoglicemia antes de emergencia, o tiene una persona hipertensa, entonces va a tener un hipotensor de emergencia o algo para bajar la presión lo más rápido posible, etcétera. Por eso que el contenido se adecua a las necesidades de cada quien. ¿Y cuáles son las características con las que debe cumplir el botiquín? Es que tiene que ser resistente, puede ser plástico, pero que sea un plástico resistente, o de estos metálicos esmaltados que venden como por ejemplo los chinos, pero el problema con ese tipo de botiquines es que una vez que se salta el esmalte, es mucho más fácil que se comience a corroer.
y se comienza a oxidar. Entonces ahí tenemos que hacer un cambio del botiquín. Tiene que impedir el paso del agua no solo por fuera, sino que también hacia el interior. Por ejemplo, los botiquines no debiesen estar ni en los dormitorios, ni en el baño, ni en la cocina, porque son lugares donde más cambios de temperatura existen. Y recuerden que todos los medicamentos dentro de sus recomendaciones dice conservar a no más de, por ejemplo, dice no conservar a no más de 30 grados Celsius. Entonces, si yo lo dejo en el baño, si yo me baño con agua caliente, aumento la humedad ambiental. En la noche hay más humedad ambiental en el dormitorio. Durante el día hay menos humedad en el dormitorio. Por lo general, la cocina es un ambiente sumamente caliente porque siempre estamos cocinando, haciendo alguna u otra cosa en la cocina. Entonces tienen que ser espacios, los botiquines tienen que quedar en espacios donde haya una corriente de aire, donde el ambiente sea regular. Por ejemplo, el pasillo, el living, zonas que sean accesibles y que sean fáciles de ver. Tiene que tener un ganchito idealmente que permita que se cuelgue en la pared y que se pueda visualizar desde todas partes. Y si no existe digamos, la forma de poder colgarlo, que esté identificable, que sea visible para todos, que diga botiquín, que tenga la crucecita roja por último, pero que diga que aquí está el botiquín, ¿ya? Los elementos del botiquín también tienen que estar rotulados, por lo general son cuadrados, entonces uno los puede dividir. En un lado pongo todos los medicamentos, en otro lado pongo todo lo que son los elementos para la curación, como por ejemplo gasas, vendas, apósitos. En el otro coloco todo lo que son los adhesivos y en el otro todo lo que son los desinfectantes. Y así genero un compartimiento de 4 espacios correctamente divididos, en donde no tengan que estar buceando dentro del botiquín para saber dónde está cada cosa. Y lo último y lo no menos importante, tiene que estar fuera del alcance de los niños. Pero, insisto, enseñémosles a nuestros niños cómo usar el botiquín, cómo realizar una curación de forma correcta, cómo realizar un vendaje de manera correcta. Los niños hoy día son sumamente inteligentes y son muy clever y aprenden muy rápido, pero es cosa de que uno también le ponga el empeño para darse el tiempo de enseñar. ¿Qué es lo que tiene que tener a grandes rasgos un botiquín? Tiene que tener un termómetro, idealmente un termómetro digital, ya que los termómetros de mercurio actualmente no están disponibles para la venta a nivel domiciliario por el riesgo que significa que el termómetro se rompa, porque cuando el termómetro se rompe, como tiene mercurio, el mercurio es tóxico y deberían llamar a bomberos para que bomberos vinieran a hacer una limpieza exhaustiva. Y literalmente se visten como un verdadero astronauta. Tiene que tener apósitos, adhesivos o parches curitas de diferentes tamaños, así como también apósitos de diferentes tamaños. Vendas de todo tipo, vendas de gasa, así como vendas para poder realizar un vendaje inmovilizable, como por ejemplo las vendas esas como rosaditas, que son vendas elásticas. Tela adhesiva, guantes desechables, tijeras punta roma, porque cuando necesiten cortar, ningún problema, pueden cortar con la tijera punta roma, pero si necesitan cortar ropa, no pueden utilizar una tijera con punta, porque pueden generar una lesión en la piel. Tienen que ser por eso siempre tijeras punta roma. Pinzas para poder manejar los elementos de curación en caso de que se queden sin guantes. Las pinzas les pueden ayudar a limpiar la zona sin entrar en contacto directo con los fluidos de riesgo biológico, como la sangre, el sudor, orinas, deposiciones, etcétera. Pueden tener también toallitas húmedas sin alcohol, por ejemplo, las que se usan para los bebés. Se pueden tener de eso que se pueden utilizar para poder limpiar en caso de que no exista una fuente de agua potable o de agua limpia. Mantas, si el botiquín es más grande, mantas impermeables o mantas térmicas, que esas en realidad vienen en unos sobrecitos chiquititos y se pueden utilizar en caso de hipotermia. Son como de aluminio, para que se hagan una idea. Bolsas impermeables, linternas, silbato en caso de desastres naturales, específicamente hablando en las casas, porque en los colegios por lo general van a tener una manta, pero no van a tener linterna, ni silbato, ni nada de eso. Van a llegar hasta las mantas, ¿no? Y suero fisiológico de diferentes tamaños.
tenemos los sueros fisiológicos en botella y tenemos los sueros fisiológicos en ampolla. Los en ampolla son muy útiles para realizar curaciones, porque cuando decíamos son desechables, o sea, yo ocupo lo que necesito y lo desecho, pero no puedo hacer lo mismo con el matraz, porque si el matraz es tan grande, yo no puedo ocupar yo no voy a ocupar el matraz completo en hacer una curación, menos si es chiquitita, voy a ocupar un poquito. Y lamentablemente después lo que queda dentro del matraz se pierde porque pierde esterilidad y por lo tanto pierde su efecto de desinfección o de limpieza, ¿ya? Y no se puede volver a utilizar. Ese matraz, una vez abierto y utilizado, se debe eliminar. ¿Y qué otra cosa más podría tener un botiquín? Pañuelos para cabestrillo en caso que no cuenten con cabestrillo, un termómetro de repuesto con sus respectivas pilas, una lista con números de emergencia a quien llamar en caso de emergencia, y eso se enfoca principalmente para los botiquines domiciliarios, y por números de emergencia no me refiero al de bomberos, carabineros, ni nada de eso. Me estoy refiriendo a números de emergencia a quien llamar en caso que a usted le pase algo, al papá, a la mamá, a la abuelita, el tío, el primo, el sobrino, a quien se sea. A ese tipo de números de emergencia me refiero, y ordenados por importancia, ¿cierto? A quién llamar primero, a quién llamar después. Un lápiz y una linterna. Esos son los elementos que un botiquín general debiese contener. Obviamente en el colegio lo que vamos a tener por lo general son mantas impermeables, así como mantas comunes. Vamos a tener elementos para realizar curaciones simples y desinfectantes también, vendas, quizás alguna que otra férula de inmovilización. Van a tener por lo general una camilla, una tabla espinal y nada más, porque los colegios no pueden manejar medicamentos, ni agua de hierba, ni nada de eso. A lo más dentro del botiquín también van a tener, en el caso de emergencia, para los niños sobre todo, eh, toalla higiénica. Pero los colegios no están autorizados, ni nadie está autorizado para administrar medicamentos a menos que esté expresamente recetado por un médico. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, preguntas? Oye, mi llave. ¿Alguien con alguna duda o alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos bien? Ya. Voy a dejarles 2 videos para que ustedes puedan revisar tranquilamente en favor del tiempo, porque si les muestro todos los videos, vamos a alargar mucho. Y el único video que les voy a mostrar, porque me interesa que vean, y es sumamente cortito, es el video del uso del DEA. ¿Ya? Los otros 2 videos son videos del RCP de adulto y el video del RCP pediátrico. ¿Ya? Pero eso se los voy a dejar en el WhatsApp del curso para que ustedes los puedan revisar tranquilamente y se den cuenta más de la maniobra. Pero este sí o sí lo vamos a ver ahora. Dura 2 minutitos. Recordar, estamos haciendo masaje cardíaco y alguien ha tenido que ir a buscar un desfibrilador externo semiautomático. Cuando alguien nos acerca un desfibrilador externo semiautomático, prioriza cuanto antes el que lo utilicemos y sigamos siempre las indicaciones que el aparato nos va a dar. Recordar, encender y escuchar. Aplique los electrodos en el pecho desnudo del paciente. Elegimos los electrodos Enchufe el conector de los electrodos junto apropiados. a la luz intermitente. Y los ponemos tal y como se muestra en la ilustración. Recordar. Aplique los electrodos. Enchufe el conector. 1 y 2. Recordar. Y enchufamos el conector al aparato. Y seguimos haciendo masaje cardíaco. ¿De acuerdo? Analizando el ritmo cardíaco. Paramos. No toque al paciente. Y esperamos a que nos diga el desfibrilador lo que considere. Se recomienda dar una descarga. Se carga el aparato. Manténgase alejado del paciente.
Dé una descarga ahora. Vemos Pulse el botón naranja ahora. que está encendido el botón de descarga. Nos aseguramos de que nadie toca a la víctima, todo el mundo fuera, nos apartamos todos. Pulse el botón naranja Entonces es ahora. cuando... Se dio una descarga. Y seguimos escuchando. Pausa. Inicie resucitación cardiopulmonar. Y seguimos las indicaciones, seguimos masaje cardíaco. Así seguiremos hasta que el DEA, el desfibrilador, vuelva a indicar o no descarga. Esto ocurrirá pasados 2 minutos. ¿Se entiende la idea? ¿Queda más clarito el uso del dedo? Sí. Bajamos y congelamos nuestros precios en más de 1000 productos para que volvamos a construir. Taladro eléctrico, precio congelado 70. Entonces, como se habrán podido dar cuenta, el uso del DEA es sumamente amigable. Es cosa de seguir las indicaciones y nada más. Mis estimados y estimadas, esta fue la última clase que tienen, por lo menos conmigo. ¿Ya? Vamos a pasar la lista y con eso estaríamos ok. Hoy día se abre la última evaluación, que es la de... ¿cómo se llama esto? La del tema número 6, que es atragantamiento, fatiga y desmayo, más todo lo que es el RCP y el botiquín de primeros auxilios. ¿Ya? Les voy a dejar en el WhatsApp del curso 2 links para que ustedes puedan ver más didácticamente la aplicación de la maniobra de RCP, para que no solo tengan la técnica teórica, sino que también puedan verificar la técnica más práctica. ¿Ya? Ya. Entonces, Marlis Altamirano, Presente. Francisca Araya, Presente, profesora. Marisol Arenas, Presente, profesora. Nicole Barros, Abigail Cabrera, Presente, profesora. Luis Carrasco, Presente, profe. Teresa Castañeda, Paulo Chauquepil, Presente, profesora. Alison Cortés, Priscila Díaz, Presente, profesora. Sandra Díaz, Presente, profesora. Rosario Díaz, Presente, profesora. Viviana Espejo, Presente, profesora. Fabiola Flores, Presente, profesora. Cristian Hidalgo, Presente, profesora. Aldo Leighton, Presente, profesora. Suyín Márquez, Presente, profesora. Carla Martínez, Presente. Evelyn Millagual, Presente, profesora. Karina Ode, Presente. Marcos Holguín, Lorena Padilla, Aniara Pizarro, Presente, profesora. María Ríos, Rosana Romero. Presente, profesora. María Ríos, por favor. Ya María y quedó presente y Rosana también. Gracias, Camila profe. Sánchez, Presente. Maciel Soler, Andrea Traipi, Presente, profesora. Antonia. Presente. ¿Me escuchó? Sí, Andrea, y a la Antonia también. Y Gracias. María Valladares. Presente, profesora. Mis estimados y estimadas, fue un gustazo haberles hecho clases. Espero que hayan aprendido harto como recomendación, como sugerencia y como consejo de vida. Si algún día ven a alguien en una situación de emergencia, apliquen los conocimientos, ya tienen los conocimientos,
es cosa de que apliquen nomás. Si no lo hacen, no van a saber nunca si realmente estaban preparados o si realmente están preparados para poder manejar una situación de primeros auxilios. Una situación de primeros auxilios se les va a dar en su casa, en su trabajo, donde sea. Pero tienen que aplicar lo que ustedes saben, después se les olvida. ¿Ya? Éxito en lo que les queda, chicos, y un gustazo, que tengan un excelente fin de semana, unas felices vacaciones y que les vaya muy bien a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe. Muchas gracias. Igual a usted, profe, que tenga unas Gracias. felices fiestas.